Buenas noches, doctora. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase continuando lo que es enfermedad renal crónica. Ya habíamos hablado la definición, habíamos hablado lo que era el diagnóstico, la tasa de filtrado glomerular. Y ahora vamos a complementar un poco sobre lo que es el tratamiento que debemos hacer, pero lo vamos a hacer enfocado a lo que es atención primaria, sobre todo para que ustedes sepan en qué momento, hasta dónde pueden tratarlo y en qué momento tienen que derivar a un paciente con enfermedad renal crónica. Ya, entonces habíamos dicho la definición. Recordemos que son, según las normas CADIGO, que son las que van a dirigir todo lo que es el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica. Vamos a hablar que es la alteración durante al menos 3 meses del filtrado glomerular menor o inferior a 60 ml minuto por 1.73 metros cuadrados o marcadores de lesión renal. Estos marcadores de lesión renal pueden ser presencia de albuminuria persistente, alteraciones del sedimento urinario, por ejemplo, los cilindros eritrocitarios, que no tengan una causa urológica, trastornos electrolíticos u otros, secundarias a trastornos tubulares, alteraciones histológicas en la biopsia renal, alteraciones estructurales en imagen, ya sea en tomografía o en ecografía, o una historia de trasplante renal, ¿no? Entonces, esa es la definición según CADIGO. Aquí lo mismo, duración mayor a 3 meses, que nos va a permitir la separación entre una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica, ¿no? Y los 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados. Esto se saca con la tasa de filtrado glomerular, ya sea estimada o a través de la tasa a través del clearance de creatinina en la orina de 24 horas, que habíamos hablado de ese laboratorio que podemos hacer. El laboratorio, el estimado es con las fórmulas CADIGO, CKD-EPI, MDRD, y el otro, el que es directo, es a través de la orina, ¿no? Bueno, el daño renal, aquí podemos ver que puede estar definido por anormalidades estructurales. Aparte de la tasa de filtrado glomerular, podemos tener albuminuria, que ya habíamos dicho, mayor a 30 miligramos en 24 horas. El cociente albúmina creatinina mayor a 30 miligramos por gramo de creatinina. Y sedimento urinario, sobre todo los cilindros. Cuando vemos cilindros, hablamos de que ya tenemos una alteración tubular, probablemente. Entonces, cuando vemos cilindros en orina, ya estamos viendo proteínas en orina, porque los cilindros están hechos a partir de proteínas, ¿no? De la proteína de Thom-Horsford. Cilindros grasos, células epiteliales, podemos ver en un sedimento urinario. Desórdenes tubulares, por ejemplo, acidosis tubular aguda, diabetes insípida, alteraciones del potasio, magnesio, anormalidades patológicas, enfermedad glomerular, vascular, túbulo intersticial. Esto es importante, por ejemplo, este comentario de acá, donde nos dice, ya, el corazón late, el pulmón respira, pero el riñón no hace ningún ruido.
A menudo la gente finaliza presentando la enfermedad renal terminal no habiendo notado nunca que algo estaba mal. Es por eso la gran cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica que tal vez nunca llegan a diagnosticarse y los tenemos ya sea en atención primaria o en atención de hospital, que ya llegan con alteraciones de la urea y de creatinina bastante elevadas, incluso hasta con un síndrome urémico, y ellos nunca han sentido nada. ¿Por qué? Porque los síntomas de la enfermedad renal crónica recién van a reflejarse, recién se van a sentir a partir del grado 3, 4 y 5, ¿no? Cuando estamos en los primeros estadios, si ustedes recuerdan el 1 y el 2, prácticamente no vamos a tener ningún síntoma que sea característico de la enfermedad renal crónica. Entonces, cuando ya el paciente tiene síntomas exclusivamente de enfermedad renal crónica es porque ya está muy avanzado. Y la probabilidad de que un paciente con enfermedad renal crónica fallezca de complicaciones vasculares es mayor a que la progresión a falla renal terminal. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente con enfermedad renal crónica mayormente va a fallecer por una enfermedad cardiovascular o complicaciones cardiovasculares que se van a presentar en este tipo de pacientes que por la progresión de su enfermedad renal crónica hasta la fase terminal. O sea, es más probable que se muera de un infarto a que se muera exclusivamente de enfermedad renal crónica porque de verdad ya falló todo el riñón y todo. Entonces, este es el peligro con los pacientes con enfermedad renal crónica por el que debemos detectarlos temprano. Es eso, el riesgo cardiovascular que esta enfermedad implica. El paciente puede tener un infarto, puede tener igual un accidente vascular cerebral, y es más probable que se muera de esas cosas a que se muera de la progresión de la enfermedad renal terminal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica? Factores de susceptibilidad incrementan la posibilidad de daño renal, son la edad avanzada. Recordemos que vamos a perder un ml de filtrado glomerular por cada año después de los 40 años. La edad avanzada, historia familiar de enfermedad renal crónica. Existen familias que presentan, conozco varias familias que todos los miembros prácticamente en algún momento de su vida han iniciado diálisis y bueno, muchos han terminado y han muerto incluso en diálisis. Familias completas, puede ser diabéticos o no diabéticos, pero el factor de la historia familiar es muy importante. Bueno, la masa renal disminuida, esto va muy conectado con lo que es el bajo peso al nacer. Recordemos que los bebés prematuros van a tener menos cantidad de nefronas, nacen con menor cantidad de nefronas, entonces van a tener tendencia a tener una enfermedad renal crónica con el tiempo, ¿no? La raza negra es la raza que con mayor frecuencia presenta este tipo de alteraciones renales debido a alteraciones genéticas por alotipos que presenta esta raza. Entonces, además que son los que tienen los casos de hipertensión arterial más severa, precisamente por los factores genéticos que ellos desarrollan y algunas ciertas alteraciones que pueden tener a nivel renal un poco diferente, ¿no? Esto debido probablemente a los factores ambientales con los que en su mayoría nacen estos pacientes que tienen que soportar, por ejemplo, tienen que soportar un ambiente más duro, un ambiente más rígido en cuanto al calor, tienen que soportar mayores temperaturas, por ejemplo, los que viven en África, obviamente, ¿no? Mayores temperaturas, y eso ha hecho que ellos tengan ciertas alteraciones que van transmitiéndolo, obviamente, de generación en generación, para que produzcan hipertensión arterial. La diabetes es el factor
que más nos produce enfermedad renal, la obesidad, obviamente, y el nivel socioeconómico bajo, factores que inician directamente el daño renal. Bueno, tenemos muchos factores, ¿no? Eso van a estudiar, van a leer diversos factores, pero lo que principalmente nos produce enfermedad renal crónica prácticamente en todo el mundo es la diabetes, ¿no? Entonces, la diabetes y la hipertensión arterial son los factores que más van a producir daño renal. Tanto así que la primera causa, como habíamos dicho, de enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2. Entonces, seguida de la hipertensión arterial y luego viene glomerulonefritis o alguna alteración alteraciones de la vejiga o alteraciones obstructivas, ¿no? Como cuarto. Existen obviamente muchos factores que producen enfermedad renal crónica, pero estos serían los principales, ¿no? La diabetes, hipertensión, glomerulonefritis, en ese orden. Esto ya lo habíamos visto, es la fisiopatología del daño renal, que dijimos por la reducción de la masa de las nefronas. Esta reducción de masa de nefronas va a hacer que trabajen más las otras nefronas produciendo hipertensión del capilar glomerular. Esto incrementa la filtración de las proteínas, albúmina, factores de complemento, transferrina, y esta proteinuria es lo que va finalmente enviar señales que nos produzcan factores de necrosis, ¿no? Estos factores de necrosis liberan sustancias vasoactivas, inflamatorias, o sea, se produce toda una reacción inflamatoria dentro del riñón a través de estos factores de necrosis, y estas van a reclutar células, liberan citoquinas, factores de crecimiento que van a terminar fibrosando el riñón o esclerosándolo, ¿no? Y bueno, esto ya también lo habíamos visto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ante la sospecha de enfermedad renal crónica? De hecho, el cribado de la enfermedad renal crónica es muy discutido según diferentes asociaciones, porque la enfermedad renal crónica o el daño renal tiene diferentes tipos de asociaciones que trabajan en esto, ¿no? Como el CADIGO, las asociaciones de nefrología, tanto de americanas, europeas, y tienen entre ellas una discrepancia entre si se debe hacer a todos los pacientes un cribado de enfermedad renal crónica o solamente a los que tienen factores de riesgo y cada cuánto se lo debe hacer. Personalmente soy de la idea de que el cribado de enfermedad renal crónica se lo debe hacer a todos los pacientes que tengan algún factor predisponente para poder enfermar de alguna patología renal o nos puedan derivar una enfermedad renal crónica. Entonces, yo sugiero que, por ejemplo, si hay sospecha, si el paciente tiene factores de riesgo, obviamente si es diabético, obeso, es paciente añoso, hipertenso, de raza negra, se debe hacer este tipo de cribado y así poder tenerlo al paciente más controlado en estadios iniciales que a que nos llegue en un estadio 4, un estadio 5, ¿no? Como dijimos, estas son las poblaciones a las que debemos hacerle un cribado de enfermedad renal crónica, o sea, hacerles controles anuales o cada 6 meses. Hipertensos, diabéticos, pacientes que reciben tratamientos con nefrotóxicos, bueno, pacientes con enfermedad cardiovascular, hiperlipidémicos, síndrome metabólico, son los gorditos, antecedentes de insuficiencia renal aguda, alguien que ha tenido una falla renal aguda anteriormente, tenemos que estar haciéndole un cribado para ver si esto no se ha cronificado y ha derivado en una ARC. Neoplasias también, ¿no? Las patologías, que son bueno, aquí un poco de etiología también, la glomerulosclerosis diabética, una enfermedad renal diabética, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2 tienen alta prevalencia, y luego las glomerulopatías, ¿no? La hipertensión es que va como segundo lugar, y luego las glomerulopatías. Enfermedad vascular, de grandes vasos, estenosis de arteria renal, hipertensión,
Enfermedades túbulo-intersticiales también son muy importantes y uso crónico de AINES, por ejemplo, también nos puede llevar hacia una enfermedad renal crónica o uso de antibióticos y diferentes tipos de neoplasias. Enfermedad quística, el riñón poliquístico, también es una causa, si bien no es frecuente, pero sí el riñón poliquístico, cuando veamos en una ecografía un riñón poliquístico, tenemos que hacer los controles porque puede desarrollar ERC. Pero poliquístico, no el riñón que tiene un solo quiste de 2, 3 centímetros, eso no pasa nada. Si el riñón tuviera muchos quistes, en la ecografía ahí sí tenemos que hacer el cribado, ¿no? Y sobre todo en paciente que ha sido trasplantado, el paciente que ha sido trasplantado y que tiene alguna alteración de la tasa de filtrado glomerular, sí o sí ya lo consideramos como una falla, como una enfermedad renal crónica, porque puede haber hecho un rechazo o puede haber tenido toxicidad a las drogas que se utilizan para este tratamiento, para evitar el rechazo al trasplante, ¿no? Entonces, un paciente con trasplantado sí es un paciente que debemos evaluar periódicamente, ¿no? Entonces, para la evaluación de la causa de la enfermedad renal crónica, la madre de todo, el examen físico, la historia clínica, ver la historia de medicamentos que recibe el paciente, los exámenes de laboratorio, hacer imágenes tanto de ecografía, si requiere tomografía también, si estamos sospechando de una patología obstructiva, se puede hacer tomografías, factores ambientales, historia personal y familiar, sobre todo de enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos que evaluar muchos factores para sospechar una enfermedad. El diagnóstico dijimos que lo hacemos a través de el filtrado glomerular con las diferentes fórmulas que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Que son Cochrane, CKD-EPI o la MDRD. Tenemos MDRD4, MDRD6, ¿no? Entonces, con cualquiera hacemos el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Pero, obviamente, recuerden, la enfermedad renal crónica va a ser si tiene mayor a 3 meses de tener esta alteración del filtrado glomerular. Si un paciente llega y por primera vez le estamos haciendo, por ejemplo, llega un paciente y le hacemos urea-creatinina y nos sale elevada, y el paciente de repente no siente nada, le hacemos un filtrado glomerular y va a salir disminuido, pero tenemos que confirmar ese dato de laboratorio, porque no lo podemos catalogar directamente de una enfermedad renal crónica porque no sabemos desde cuándo ha estado este paciente con esa tasa de filtrado, si es que fuera verdad, y lo podemos confirmar con un examen de laboratorio en orina de 24 horas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, siempre vamos a hacer los controles del filtrado glomerular a través de fórmula o a través de la orina de 24 horas. Pero para que sea confirmatorio tiene que tener esta alteración del filtrado glomerular mayor a 3 meses o tener, aparte del filtrado glomerular disminuido, digamos, alguna alteración imagenológica. De repente nos llega un paciente con 5 de creatinina, un filtrado de 29, 30, qué sé yo, y con riñones poliquísticos. Entonces sí, ya lo podemos catalogar como una enfermedad renal crónica, ¿no? Porque tenemos tanto la parte del filtrado como imágenes que nos respaldan este diagnóstico. Si solamente fuera, por ejemplo, un filtrado glomerular que tendríamos en el paciente, habría que confirmar y darle el tiempo de 3 meses para ver si efectivamente es una enfermedad renal crónica. Esto igual la utilización de Cochrane se ha utilizado, lo utilizamos bastante en ajuste de fármacos para poder ajustar a dosis renal los fármacos, ¿no? Esto ya hemos hablado. Cuando no vamos a utilizar, por ejemplo, estas fórmulas de filtrado glomerular, no se va a utilizar en peso corporal extremo o el paciente o muy flaco o muy gordo, no va a dar
una buena medición, ¿no? Sobre todo de Cockcroft, no nos va a dar una medición porque ya hemos dicho que la creatinina está en relación a la masa muscular. Si un paciente está desnutrido y pesa 15 kilos, 16, 18, o sea, adulto, ¿no? Estamos hablando de adultos, y está desnutrido, no tiene masa muscular, entonces no va a salir muy alterado el filtrado glomerular. Lo mismo pasa con el paciente que tiene 35, ¿qué sería? Obesidad grado 2 o grado 3 de índice de masa corporal mayor a 35. Entonces, estos pacientes tienen mayor peso y como en la fórmula utilizamos peso para poder desarrollar esto, ese peso que se asume que es de masa muscular, pero en realidad en el paciente obeso es de grasa, entonces el filtrado glomerular se sobreestima, sale como si estuviera muy alto, pero en realidad el paciente no es que tenga masa muscular y que esté creando metabolizando esa creatinina, sino que el paciente simplemente está gordo y no sirve la fórmula en ellos porque nos sale un filtrado mayor a 100, por ejemplo, ¿no? En los pacientes obesos, así tengan creatinina de 2, ¿y esto por qué? Por el peso que utilizamos en la fórmula. Entonces, o muy flaco o muy gordo, no nos sirve de nada utilizar esta fórmula. Es mejor hacerle una proteinuria, una clearance de creatinina en orina de 24 horas. Las dietas especiales o la malnutrición. Existen ahora muchas dietas, sobre todo para aumento de masa muscular, los que van al gimnasio, los que hacen fisiculturismo, tienen dietas hiperproteicas, ¿no? Entonces, eso nos puede alterar la estimación del filtrado glomerular, ¿no? O un paciente desnutrido, como habíamos dicho, el peso corporal, el índice de masa corporal menor a 19 nos puede dar alteraciones. Pacientes amputados, igual no sirve la fórmula o se tiene que hacer una especie de disminución del porcentaje porque como las fórmulas está, sobre todo la de Cockcroft, está basada en la masa muscular que la asumimos a través del peso, entonces la amputación de una pierna prácticamente nos puede disminuir un 25% más o menos de un peso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. En estos casos, hacer clearance de creatinina en orina de 24 horas. En embarazadas, hepatópatas, en fracaso renal agudo, y hemos dicho que para injuria renal aguda, estas fórmulas no sirven. Si tenemos un paciente con injuria renal aguda, no le vamos a calcular en nuestra historia clínica, en nuestra evolución, un filtrado glomerular, ¿no? Si estamos seguros que es injuria renal aguda, no calculamos filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque esto es muy variante en horas. Y es por eso que se utiliza en estos pacientes con enfermedad renal crónica, porque la creatinina en el paciente renal agudo va a variar en horas, entonces no es fidedigno. Ya. En el estudio de potenciales donantes de riñón, para los donantes de riñón son estrictos y no lo hacemos con fórmulas, sino directamente con clearance de 24 horas. Evaluación de la lesión renal a través de ya habíamos dicho que evaluamos el filtrado glomerular por una parte y la albuminuria por otra parte. ¿Se acuerdan la tablita esa que les mostré en la anterior clase donde nos clasificaba a los estadios de la enfermedad renal crónica en estadio G1, 2, 3, 4, G1, 2, 3, A, 3, B, 4 y 5, y aparte A1, A2 y A3, dependiendo de la albuminuria que tenga el paciente. Entonces, esos son los dos pilares para poder evaluar la lesión renal o el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, ¿no? La albuminuria es la base del diagnóstico y estadiaje de la enfermedad renal. Y esto sobre todo está relacionado con el pronóstico renal. ¿Por qué? Porque si tenemos un filtrado glomerular que nos da un estadio, por decir 2, digamos que está con 2 de creatinina, por decir, y con el peso nos da un estadio 2 de enfermedad renal crónica. Sin embargo, tiene proteinuria altísima, mayor a
mayor a 3.000 miligramos por gramo de creatinina, entonces una albuminuria A3, entonces el pronóstico de este paciente es peor. No es lo mismo que tener un paciente con enfermedad con grado 2, con G2 y una proteinuria menor a 300 miligramos, que tener uno con una proteinuria mayor. Entonces, a mayor proteinuria es peor el pronóstico y el riesgo cardiovascular del paciente renal crónico, ¿ya? ¿Por qué? Porque produce disfunción endotelial, remodelado arterial, y estos son los pacientes que habíamos dicho que se van a morir de infarto, se van a morir de embolia, se van a morir de obstrucciones arteriales. Entonces, la albuminuria nos va a determinar este pronóstico. Para considerar que una persona tiene albuminuria son necesarios 2 valores elevados en 3 muestras obtenidas durante un periodo de 3 a 6 meses. Es lo mismo, repetimos, no podemos catalogar a un paciente renal, a un paciente que no conocemos, para empezar, que nos viene por primera vez con creatinina alta, albuminuria elevada. No le podemos decir, tiene enfermedad renal crónica. Tenemos que hacer la evaluación en los 3 meses para ver si eso se mantiene. A no ser que esa elevación de creatinina, esa elevación de albuminuria, esté asociada a algún daño estructural renal. ¿Qué quiere decir esto? Que el riñón esté demasiado pequeño, que ya se haya esclerosado en una ecografía o una tomografía, veamos un riñón totalmente esclerosado, entonces sí podemos darnos el lujo de decir el diagnóstico de ERC. Mientras tanto, si es un paciente nuevo que lo estamos evaluando recién, tenemos que darle el chance de los 3 meses, hacer un tratamiento para ver si eso se revierte o no, y luego de los 3 meses recién catalogarlo como enfermedad renal crónica. Bueno, esto no es muy importante. Causas que afectan la alteración, la relación albúmina-creatinina. Ya también hemos hablado de esto en clases anteriores, que es lo que hace que se eleve la albuminuria, por ejemplo, la menstruación, las infecciones urinarias. Si un paciente viene con creatinina elevada y viene con infección urinaria, por ejemplo, y proteinuria en orina, no podemos hacerle un diagnóstico certero de si tiene o no tiene enfermedad renal crónica, y no podemos hacer una muestra de relación albúmina-creatinina mientras el paciente se encuentre infectado está con una infección urinaria. ¿Por qué? Porque esto nos altera la proteinuria. La infección urinaria de por sí produce proteinuria, entonces hacemos tratamiento de la infección urinaria y recién tomamos muestras para relación albúmina-creatinina. ¿Por qué? Porque de repente la elevación de la creatinina que tenía este paciente y la albuminuria se debían simplemente a la infección urinaria, y después de 7, 10 días puede ser que esté totalmente limpio el examen de orina y la creatinina haya bajado porque solamente era una injuria renal aguda. Entonces, si el paciente está infectado, no se puede hacer una relación albúmina-creatinina, o sea, no se puede hacer una albuminuria. Ortostatismo, el paciente que está todo el día de pie, por ejemplo. Ejercicio, paciente séptico también no podemos hacer. Y bueno, la edad, la masa muscular, raza, género, injuria renal aguda, dijimos que no podemos hacer este tipo de laboratorios. Alteraciones en el sedimento urinario también vamos a encontrar. Habíamos dicho que vamos a tener hematuria, podemos tener hematuria o leucocituria mayor a 3 meses, pero que se haya descartado una causa urológica, o sea, que no sea nada de vejiga, de próstata, de uréteres o de uretra, ¿no? Porque puede ser que sea de vías urinarias inferiores, esta hematuria o leucocituria, y no sea algo netamente del riñón, ¿no? Sino que sea algo de más abajo. Entonces, una vez se ha descartado la causa urológica o la infección de orina, incluida la tuberculosis urinaria, puede ser también indicio de enfermedad renal crónica. Imágenes radiológicas patológicas, la ecografía renal va a permitir descartar o no la presencia de una patología obstructiva, o sea, un cálculo o alguna masa que esté obstruyendo el flujo normal de la orina.
Se pueden identificar anomalías estructurales, la relación córtico-medular, que se puede ver perfectamente en la ecografía. Podemos ver quistes renales, si son únicos, ya dijimos si es un quiste renal único de 3 centímetros, 4, y que no está haciendo efecto de masa sobre el riñón, no pasa nada, nos olvidamos, mientras ese quiste no sangre y no se infecte, no tenemos ni por qué mirarlo. Si el paciente tiene muchos quistes, ahí sí podemos sospechar de enfermedad renal crónica y lo podemos derivar. Como dice aquí, los quistes renales simples, aislados, no son un criterio por ellos mismos de daño renal. Un quiste simple, no pasa nada. Mientras no esté infectado y mientras no esté sangrando, no hay que hacer ningún tratamiento. Y les digo esto porque nos llega frecuentemente a la consulta a tercer nivel, paciente que está con quiste renal, valoración por nefrología o valoración por medicina interna. Y nada, el quiste renal, si no es muy grande y no tiene sangre o infección, no se toca. Entonces pudo haber nacido con ese quiste y nunca haberse dado cuenta y recién se están dando cuenta y nunca le va a molestar. Esto es el nuevo estadio de la enfermedad renal crónica, es la tabla que les había puesto, creo que no la tengo en esta presentación, la de los grados que están en el lado izquierdo, desde G1 hasta G5, G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5, y por el lado derecho, en la parte de arriba, tenemos a A1, A2 y A3, ¿no? La albuminuria, que nos va a determinar si es menor a 30 miligramos, de 30 a 399, mayor a 300 miligramos por gramo, que nos va a determinar el pronóstico, ¿no? Lo habíamos visto en la anterior clase, esa tablita. Aquí tengo partes de esa tabla y que la... Ah, no, aquí está. Entonces, esta es la tabla que ustedes se la tienen que aprender totalmente de memoria. ¿Por qué? Esto es cómo vamos a diagnosticar la enfermedad renal crónica. Aquí no diagnosticar, sino estadificar, la enfermedad renal crónica. Aquí le vamos a poner nombre y apellido a esa enfermedad renal crónica. Vamos a determinar el grado que tiene según el filtrado glomerular y vamos a determinar el pronóstico de acuerdo a la albuminuria que presenta nuestro paciente. Entonces, esto se lo aprenden, ya les digo, de memoria, esto sí o sí es pregunta de examen. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Si un paciente tiene un grado 2, está levemente disminuido, como dice aquí, de 60 a 89 ml por minuto, entonces, digamos que está en un grado 2, asumimos que está bien, ¿no? Pero de pronto tiene una albúmina mayor a 300 miligramos de decilitro. Entonces, esto ya nos aumenta lo que es el riesgo, ¿no? Entonces, un paciente de mayor riesgo, que no va a ser precisamente tratado en primer nivel, tenemos que derivarlo al especialista. ¿Por qué? Porque tiene una proteinuria elevada o de repente una proteinuria persistente, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente es el que tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, es el que le va a dar el infarto, el que le va a dar la embolia. Y aquí, como ven, digamos, si el paciente en un estadio 3B tiene proteinuria, mayor cantidad de proteinuria, está la zona roja, donde tenemos mayor riesgo cardiovascular. Y obviamente en un estadio 5, así no tenga proteinuria o tenga mucha, ya es altísimo riesgo cardiovascular. ¿Y por qué en un estadio 5 directamente rojo? Porque puede ser hasta que ni que tengamos diuresis. Entonces no vamos a hacerle de repente una proteinuria, ¿no? A este paciente con estadio 5, porque los pacientes en estadio 5 ya no orinan, eso es el paciente que ya entró a diálisis o que tiene indicación inminente de realizar diálisis. Y el paciente a la larga ya no va a orinar. Y bueno, definición de la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, recordemos que si bien tenemos un paciente que le hicimos un filtrado glomerular, le hicimos la albuminuria, tenemos que ver si este paciente realmente empeoró o no empeoró la enfermedad renal crónica y la proteinuria. La tasa de progresión normal
renal normal es de 0,7 a 1 ml por minuto a partir de los 40 años. O sea que vamos perdiendo 1 ml por minuto a partir de los 40 años. Si mi tasa de filtrado glomerular, digamos que era 90, al siguiente año, cumplo 41, va a ser 89, al siguiente año va a ser 88, y así voy disminuyendo cada año 1 ml. Eso es lo normal para todas las personas. Pero tenemos que considerar si realmente hay un daño o una progresión mayor a eso. Se puede considerar que un paciente presenta progresión renal, del daño renal, con descenso del filtrado glomerular mayor a 5 ml por minuto por año o mayor a 10 ml en 5 años. ¿Cómo es esto? Que si yo tengo 40 años y mi filtrado era 90, resulta que al año siguiente me hacen y tengo un filtrado de 85. Entonces puedo tener una progresión del daño renal. Estaba en un estadio 2 o un estadio 1 y aumenté y disminuí 5 mi filtrado glomerular, entonces ya se puede considerar que mi progresión del daño renal está aumentando. O si disminuyo 10 ml en los últimos 5 años, también. Para la valoración de la progresión del daño renal se recomienda la estimación del filtrado glomerular basal y la albuminuria. Por eso un paciente que nos llega con cualquier afectación renal o con factores de riesgo, le hacemos un filtrado glomerular y una albuminuria. Porque de repente de aquí a 5 años ese paciente viene y ya tiene algún daño renal. No sabíamos en esa época que iba a ser, pero ya tenemos un basal en la historia clínica de cómo estaba ese paciente. De repente estaba totalmente normal y de aquí a 2 años, 3 años viene con creatinina de 6 o de una albuminuria de 300. Entonces, tenemos que tener un filtrado glomerular basal, ¿no? Una creatinina, albuminuria, siempre pedir a todos nuestros pacientes. Para asegurar exactitud de medición de tasa de deterioro renal, realizar 2 medidas de filtrado en un periodo no inferior a 3 meses. Entonces, siempre los 3 meses son nuestro tiempo ideal para poder definir una enfermedad renal crónica, ¿no? O la progresión del daño renal. Predictores de progresión. Estos son los que nos dicen sí, puede ser que esto esté empeorando, esta enfermedad renal esté empeorando. Es la proteinuria persistente, la hipertensión arterial que no cede con el tratamiento, paciente diabético o paciente con diabetes y glicemias muy elevadas, la enfermedad cardiovascular, obviamente, el tabaquismo, la obesidad, la raza negra, paciente que toma AINES, o los pacientes que tienen obstrucción del tracto urinario, ya sea por litiasis, ya sea por la próstata, ¿no? O por algún tumor que pueda tener. ¿Y por qué se va a disminuir el filtrado glomerular? Puede disminuirse por pérdida del número de nefronas por daño del tejido renal. Disminuimos las nefronas, ya sea por un trauma, un absceso, una infección, esclerosis. Disminuimos la cantidad de nefronas funcionantes. Disminución de la tasa de filtrado glomerular de cada nefrona sin descenso del número total, o sea que la nefrona de por sí disminuye su eficacia, por decirlo así, aunque tengan las mismas cantidades y estén funcionando, pero no funcionan adecuadamente, o puede ser por las dos cosas, ¿no? Cambios hemodinámicos de las nefronas remanentes, las nefronas que están quedando. Existen cambios para poder compensar las pérdidas de nefronas que hemos tenido. Vasodilatación preglomerular, incrementa el flujo plasmático por nefronas. Recordemos que vamos a incrementar el flujo para poder compensar la falta de las nefronas que hemos perdido. Entonces, para poder tener un filtrado, un flujo sanguíneo renal adecuado, las nefronas que quedan van a trabajar más, ¿no? Entonces, aumentan su flujo. Aumento de la presión hidrostática del capilar glomerular, del filtrado y la fracción de filtración. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. Mecanismos de progresión, esto ya lo habíamos visto también. Ya, ahora criterios de derivación a nefrología.
¿Cuándo vamos a derivar un paciente al servicio o a la unidad de nefrología? Según estadio de la enfermedad renal crónica, la velocidad de progresión de la insuficiencia renal, el grado de albuminuria, la presencia de signos de alarma, la comorbilidad asociada y la situación funcional del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Según el estadio, si está en un estadio 1 o 2, no lo vamos a derivar, lo podemos tratar haciendo cambios en el hábito, en los hábitos del paciente y con pequeñas modificaciones en el tratamiento. La velocidad de progresión de insuficiencia renal o de enfermedad renal es que si el paciente estaba con creatinina o con filtrado, qué sé yo, de 80, de 60 y de pronto baja su filtrado a 30 o a 15, obviamente hay aumento de la velocidad de la progresión renal, lo vamos a derivar. La albuminuria, igual, mientras más elevada la albuminuria, mayor complicaciones tiene el paciente, lo derivamos. Signos de alarma, paciente con síndrome urémico y la situación funcional del paciente, ¿no? Dependiendo del paciente si va a poder realizar los tratamientos que le vamos a dar. En líneas generales, se deberán remitir al especialista de nefrología los pacientes con filtrado glomerular estimado menor a 30 ml minuto, ¿ya? 30 ml, menor a 30 ml minuto, los pacientes, si tenemos este tipo de pacientes, le calculamos con su Cockcroft o con su CKD-EPI y nos sale 29, 28, lo derivamos al especialista, excepto los mayores de 80 años sin progresión renal o albuminuria. ¿Por qué? Porque los de 80 años ya hemos dicho que van a tener de por sí disminución del filtrado glomerular, ¿no? Si, dependiendo del basal con el que estaban, si el paciente tenía una basal de 60 antes, a los 50 años y a los 80, ya tiene 30 o 29, probablemente sea parte de la misma evolución, de la misma vejez del paciente, entonces no va a recibir algún tratamiento sustitutivo de urgencia, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí está cuando vamos a remitir al nefrólogo. Cribado de la enfermedad renal crónica, ¿a quiénes le vamos a hacer? A los que tienen factores de riesgo, mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Un filtrado glomerular estimado con la fórmula que ustedes conocen y un cociente albúmina creatinina, que esto lo hacemos con la primera orina de la mañana, lo mandamos al laboratorio así con esto, cociente albúmina creatinina. Entonces, si el filtrado está menor a 60, si es de 30 a 60, tenemos que confirmar y hacemos un sedimento y el cociente albúmina creatinina. Si confirmamos que está en ese rango del filtrado glomerular y si hay hematuria o la albuminuria es muy alta, vamos a remitir al nefrólogo. O si no, vamos a repetir en 3 meses y hacemos una ecografía renal para ver si esos riñones están pequeños o no. Y si están pequeños, diagnosticamos enfermedad renal crónica. Si el filtrado es menor a 30, ya dijimos de cajón, lo remitimos al nefrólogo, a todo paciente con filtrado menor a 30 ml minuto por 1,73. Si el cociente albúmina creatinina, aquí tenemos estadio A3, A2 y A1. El A3 con mayor a 300 miligramos por gramo, directo al nefrólogo, no pensamos 2 veces. Le ponemos derivación a nefrología por cociente albúmina creatinina mayor a 300 miligramos, listo, nadie les va a decir nada. Luego, si el paciente está en un A2, hacemos un control de los factores de riesgo cardiovascular y repetimos otra vez esto en los últimos 3 meses, ¿no? Si es menor a 30, hacemos un cribado cada año o cada 2 años, ¿ya? Dependiendo si es diabético o hipertenso. Y aquí extendimos la A1, A2 y A3, que habíamos dicho qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, esta tabla nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer. En la parte roja es cuando vamos o naranja intenso, es cuando vamos a derivarlo al nefrólogo.
Un paciente con enfermedad renal crónica de 4 o 5, sí va a ir al nefrólogo. Un paciente con alta proteinuria mayor a 300, sí o sí va a ir al nefrólogo, aunque tenga un estadio 1, por ejemplo. Si tiene un estadio 1 y alta proteinuria, sí o sí lo vamos a mandar al nefrólogo. Igual si tiene estadio 2 y tiene una proteinuria tipo A3, lo mandamos al nefrólogo. Y si lo que tenemos es un A2 o A1, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un control en atención primaria, pero más frecuente, no cada 3 o cada 6 meses. Entonces, paciente con albuminuria elevada, derivamos al nefrólogo. Criterios de derivación: deterioro agudo de la función renal, ya habíamos dicho, filtrado menor a 30, siempre derivamos al nefrólogo. Albuminuria significativa, mayor a 300 miligramos gramo de cociente albúmina creatinina. O aquí está su equivalente, por ejemplo, cociente proteínas creatininas mayor a 500 miligramos gramo. O proteinuria, por ejemplo, la proteinuria en orina de 24 horas mayor a 500 miligramos en 24 horas. Ya, porque no solamente vamos a hacer, dijimos, el cociente albúmina creatinina, algunos laboratorios incluso ni siquiera saben hacerlo. Entonces, de repente nos van a reportar cociente proteínas creatinina, también puede ser. Entonces, aquí tienen la equivalencia, es mayor a 300. O algunos solo nos hacen proteinuria en orina de 24 horas, que sea mayor a 500, sí o sí lo derivamos. Esto que habíamos dicho, progresión del daño renal mayor a 5 al año, a 5 ml minuto en un año, o por el cambio de categoría de G1 a G2, de G2 a G3, de G3A a G3B, y acompañando de la pérdida de 5 ml minuto de filtrado glomerular, ¿no? La microhematuria no justificada por otras causas, o sea, por causas urológicas, que sea mayor a 20 hematíes por campo, y sobre todo los cilindros hemáticos, eso sí los vamos a derivar. ¿Por qué? Porque es hematuria además de proteinuria, ¿no? Por las proteínas que se utilizan para formar los cilindros. Hipertensión arterial refractaria al tratamiento, a pesar de estar tomando 3 fármacos antihipertensivos, incluido un diurético, y la presión sigue 160, 180, lo vamos a derivar al nefrólogo. Alteraciones persistentes electrolíticas, por ejemplo, el potasio, una nefrolitiasis recurrente y enfermedad renal hereditaria. ¿Cuándo vamos a pedir una ecografía desde la atención primaria? Cuando para hacer el cribado, ya habíamos dicho, en una enfermedad renal progresiva, mayor a 5 ml minuto, paciente que ha disminuido su filtrado glomerular más de 5 ml por minuto. En pacientes con hematuria macroscópica o albuminuria persistente, también pedimos ecografía. Pacientes con sintomatología de obstrucción del tracto urinario, mayor a 15 años, historias familiares, riñones poliquísticos. Estadio 4 o estadio 5, valorar previamente comorbilidades asociadas, y en el estadio pacientes con proteinuria o infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Que hagan injuria renal, por ejemplo, tenemos que pedir ecografía. Y sobre todo pedimos la ecografía para ver la relación córtico-medular del paciente. Dijimos que cuando hay una relación, cuando en la ecografía se ve bien la diferenciación entre la corteza y la médula, probablemente ese riñón esté funcionando adecuadamente. Pero si ya hay una distrofia y no se puede diferenciar la corteza de la médula, eso ya nos habla de una enfermedad renal crónica, que probablemente ese riñón esté esclerosado. Entonces, la monitorización y seguimiento, ya lo diagnosticamos a nuestro paciente, ya lo tenemos con eso, con enfermedad renal crónica, tiene, no sé, un estadio 3A, por ejemplo, y no tiene mucha proteinuria, se va a quedar con nosotros, por decir, en atención primaria, en la posta, en el centro de salud. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Controlar la presión arterial y ajustar el tratamiento para mantener una presión arterial menor o a 130, 80 milímetros de mercurio, ¿ya?
Objetivo menor a 140-90, pero lo que es recomendado según las guías CADIGO es 130 a 80 milímetros de mercurio. En el momento del examen, que le vamos a preguntar cuál es la presión que tenemos que tener, la presión objetivo en nuestro paciente renal crónico es menor a 130-80, ¿ya? Vigilar presencia de anemia, estar haciendo, ¿por qué anemia? Porque dijimos que el paciente no produce eritropoyetina, entonces tenemos que ver que no tenga una anemia, ¿no? Vigilar medicación, porque si en el momento que tiene anemia, lo vamos a derivar para que le pongan eritropoyetina, ¿no? Revisar la medicación, ajustar las dosis según el filtrado glomerular. Hay antibióticos, los AINES no los vamos a usar, todo lo que son AINES antiinflamatorios no esteroideos, como son diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, no podemos utilizar en un paciente renal crónico. Tenemos otro tipo de analgésicos. Si queremos calmar el dolor de este paciente, podemos utilizar perfectamente tramadol, dipirona, paracetamol, pero AINES no, incluidos los inhibidores de la COX-2. No vamos a utilizar, por ejemplo, nuestro paciente renal crónico, ya lo diagnosticamos, estadio 3A. Si está utilizando antidiabéticos orales, le vamos a suspender estos antidiabéticos orales y tratar de utilizar insulina, ¿ya? Revisar los hábitos dietéticos de nuestro paciente, recomendar siempre una dieta hiposódica, o sea, con poca sal, y recomendaciones del sodio, fósforo y potasio. Hacer la analítica en cada revisión de la enfermedad renal crónica, estadio 3, que es lo que le vamos a pedir siempre: hemograma, glucosa, creatinina, toda la vida. Así venga el paciente por uñero, por favor pidan hemograma, glucosa y creatinina. Sea lo que sea que tenga el paciente, esas tres cosas no deben faltar en los laboratorios que vamos a pedir. Bueno, en enfermedad renal crónica, aparte un ionograma, albúmina, colesterol, y hacer el filtrado glomerular estimado según las fórmulas. Bioquímica urinaria, una muestra de orina, relación albúmina-creatinina, sedimento de orina. Todas estas cosas, la presión, anemia, valorar la medicación y ajustar las dosis y los laboratorios, todo esto tenemos que hacerlo. Lo van a hacer ustedes en primer nivel, en un paciente que esté en un estadio 1, 2, hasta 3 y que no tenga una proteinuria muy elevada. Esto lo tienen que hacer ustedes, ¿ya? Porque esto es lo que les va a dar las pautas si es efectivamente ese paciente está yendo a una progresión renal rápida o no, o lo pueden mantener. Solamente haciendo esto pueden mantener al paciente con ese estadio durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, frecuencia de monitorización de visitas, número de visitas que vamos a hacer. Bueno, esto es más criterios. Si el paciente está en un estadio leve, 1, 2, una visita anual puede ser, no hay por qué hacerlo, pero si el paciente tiene proteinuria, tenemos que hacer unas 2 visitas, por ejemplo, ¿no? Y esto el estadio 4 y 5, habíamos dicho que siempre va a ir a nefrología, y así sea estadio 1 con proteinuria muy elevada, siempre va a ir al nefrólogo, por lo menos 2 veces al año. Lo amarillo para atención primaria, lo rojo para el nefrólogo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Ninguna pregunta. Recuerden que la próxima semana es su examen. ¿Se avanzará algo más, doctora? ¿Perdón? Que si se avanzará algo más o solo este es el contenido para el tercer parcial.
Tenemos el de injuria renal aguda, ¿no? Sí. Y es que no hemos terminado porque nos falta, por ejemplo, lo que es enfermedad renal crónica terminal, lo que es la parte de hemodiálisis y eso. Podemos pasar una clase más el día... ¿Qué horario es el sábado, doctora? En la mañana sería tipo 9. Ahora, tenemos parcial, creo, el día sábado. ¿Podría coordinar con la presidenta? En la tarde sería, doctora. Ya En me la avisan tarde. ustedes entonces. Pero Ya, el doctora. sábado pasamos el complemento de esto para que entre para el tercer parcial, que es, Ok. ¿qué día es? Lunes, nos lo han puesto lunes. Eso No. quería ver si podemos cambiar. Porque normalmente